Señora doctora Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Señores funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Señores representantes y funcionarios de nuestras cooperativas y mutualistas socias. Señores funcionarios de las entidades aliadas y amigas de la Caja Central Financop. Distinguidos panelistas y moderador participante. Sean bienvenidos a este evento técnico que su Caja Central ha organizado para ustedes, con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para visorar la situación económica, social, política posterior a la elección del presidente constitucional Guillermo Lasso. Para iniciar, vamos a recordarles a todos que estamos transmitiendo a través de Facebook y por favor solicitamos también puedan compartir el evento. De esta forma podremos llegar a más personas y también ser un apoyo en sus decisiones. De igual forma, vamos a recibir al doctor Marín Bautista, gerente general de Financop. Muy buen día a todos, amigos cooperativistas, señores directivos, gerentes, funcionarios de las cooperativas y mutualistas socias de Financop, señores funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, señores representantes de los organismos de integración. Buen día a todos, bienvenidos. Quiero destacar mi agradecimiento a la señora Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, la doctora Margarita Hernández, por participar en este panel importante que va a dar muchas luces a nuestros asistentes cooperativistas. Asimismo, a los panelistas Irene Vélez, Alberto Acosta, Andrés Mideros, Diego Mancheno y a nuestro conductor, sin duda, Andrés Carrión. El año pasado empezamos un momento muy duro, muy difícil por la pandemia, crisis en la salud, en lo social, en lo económico, y precisamente al inicio de este año ya también queríamos compartir con nuestras asociadas información de las perspectivas de la economía y tuvimos la ocasión de tener un evento similar cuando habían dos candidatos finalistas, digamos, a la presidencia de la República. Hoy, con la elección de nuestro presidente, el señor Guillermo Lasso, hay unas expectativas inmensas. Realmente hay una esperanza fuerte a partir de sus compromisos, esperanza que da la vacunación de 9 millones de ciudadanos en 100 días, la apertura al comercio, al mundo, el Ecuador del encuentro. Sin duda esta vacunación va a ser un motor para redinamizar, para la reactivación de la economía nacional. Eso es muy, muy importante, a la cual todos tenemos que sumar. Este Ecuador del encuentro que señalo nos abraza a todos los ciudadanos a tener un norte feliz en el país. Sin duda, nuestras cooperativas de ahorro y crédito, parte del sector de la economía popular y solidaria, hemos tenido un nivel de desempeño prudente, satisfactorio, diría yo, eficiente en el marco de las circunstancias que hemos anotado. Somos impulsores de los emprendimientos en todo el ámbito nacional. Tratamos de impulsar a través de servicios financieros, ser incluyentes, inclusivos y coadyuvar al desarrollo de las comunidades, de los socios y del país en general. El objetivo al cual estamos invitando a esta reunión de trabajo es, sin duda alguna, nutrirnos de la información de expertos para que esta información permita tener un mejor desarrollo, una mejor gestión de nuestras instituciones, tal vez reflexionar y orientarnos mejor en nuestro quehacer diario. Tenemos un rol muy importante con nuestros socios en estos momentos de crisis. Sin duda tenemos que poner todos el hombro.
Yo quiero, estimados amigos, que ustedes aprovechen este evento para solventar todas las inquietudes que puedan tener, que podamos tener, digamos, compartir con nuestros destacados panelistas. Y seguramente las respuestas van a ser muy, muy orientadoras. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Agradecemos al doctor Marín por su presentación. El presente evento tendrá dos modalidades. En la primera se tendrán 5 minutos para la presentación de cada uno de los panelistas, en las cuales cada uno de ellos van a indicar su criterio referente al escenario económico, político y social que se podría tener en el presente periodo presidencial. Posteriormente, se tendrá una rueda conversatoria en que se podrían también manejar o intercambiar diferentes opiniones referente al mismo tema. Les recordamos a los participantes que nos siguen a través de nuestras redes sociales que también pueden hacer sus preguntas, inquietudes a los panelistas escribiendo en sus comentarios. De igual forma, posteriormente, luego de la participación de los panelistas, daremos las respuestas necesarias. El evento será moderado por Andrés Carrión, a quien recibimos en este momento. Saludos cordiales, muy buenos días. Gracias a la audiencia que está atenta al desarrollo de este encuentro y, por cierto, también a los panelistas que ya están conectados con nuestro sistema con el propósito de llevar adelante este foro, este panel, esta posibilidad de conversar, de reflexionar sobre lo que ocurre en el Ecuador del momento. El cambio de gobierno abre, como se ha dicho, expectativas sobre el manejo de la economía y de la política en general del Ecuador. En el programa de gobierno del presidente Guillermo Lasso, que fue presentado al Consejo Nacional Electoral, el candidato en ese entonces, Guillermo Lasso, se definió como un liberal. Los antecedentes políticos y de acción pública lo sitúan a Lasso como un banquero, más bien calificado como conservador. En el discurso de posesión, Guillermo Lasso, el 24 de mayo, expresó algunos contenidos de carácter socialdemócrata. Entonces resulta apasionante a esta hora pedir a nuestros panelistas que comenten, que analicen lo que podrían ser los grandes ejes de gestión gubernamental en el ámbito de la economía. Hoy, bajo la tutela de la Caja Central Finacop, queremos poner en análisis y conversación lo que podrían ser justamente estos ejes de gestión de la administración que se ha iniciado. Naturalmente, por las características del auditorio, hablaremos principalmente del sistema financiero para ponerlo en términos generales. Haremos hincapié en el escenario que se presenta para las cooperativas, temas como la macroeconomía, el crédito, las tasas de interés, la repercusión de la ley de defensa de la dolarización, el encaje impuesto para las cooperativas, el riesgo país, la inversión extranjera y el financiamiento externo para la reactivación. Se ha repetido insistentemente cuál es la modalidad. Tendrán una primera intervención de 5 minutos y luego vamos a provocar este intercambio de opiniones con preguntas y respuestas. Vamos a insistir en los panelistas. Está con nosotros Irene Vélez. Ella es subsecretaria de Contenidos de la Secretaría de Comunicación, es analista social y política. Gracias a Diego Mancheno, analista económico. Gracias también a Alberto Acosta Burneo, analista económico. Andrés Videros es el actual decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y gracias a Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Empezamos, le voy a dar la palabra a Irene Vélez para su primera intervención. Buenos días, adelante, le escuchamos. Hola, sí se me oye bien. Está perfecto, Irene, adelante, sí.
Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, primero que nada, a Financorp por la invitación. Un saludo a todos los panelistas aquí presentes. Sí, cuando me invitaron a este panel, al principio era solamente como analista política y hoy se suma a mi título ser subsecretaria de contenidos de la Secretaría de Comunicación. Así que lo único que puedo decir también desde mi puesto es que la esperanza de los ciudadanos, especialmente sobre la reactivación económica y el proceso de vacunación, es realmente alucinante. Llega a números que antes no se habían experimentado en un gobierno y en un cambio de mando. La visión positiva de cómo se iba a desarrollar la economía con el último gobierno, durante la salida de Lenín Moreno, llegó a un 8%. Esa era la esperanza que se tenía sobre el manejo económico del país. Y acto seguido, apenas Guillermo Lasso toma posesión, sube al 56%. Esto es casi 50 puntos de una percepción ciudadana sobre un cambio de percepción en la forma en la que la economía se va a mejorar. Esto de aquí, sumado a los decretos que ha firmado y las actividades que ha tomado el presidente Guillermo Lasso para poder responder a estas altas expectativas, porque al final del día no solamente es esperanza, no solamente es tener una ciudadanía que es capaz de tomar más riesgos en el país, que es capaz de invertir más en el país, no solamente es eso, sino también es una alta expectativa que significa una gran responsabilidad por parte del gobierno, que no se puede quedar de brazos cruzados y que no lo está haciendo. El día de ayer se ha firmado decretos especialmente sobre la reactivación, más que nada productiva, para poder disminuir en general las cargas tributarias, bueno, no tanto tributarias, sino las trabas para poder emprender y demás, que al final del día puede ser que muchos ciudadanos digan, no, ahí yo no me meto, tanto papel que tengo que hacer, tanto proceso que tengo que hacer, me sale más caro al final del día emprender que haberme quedado aquí tranquilo en mi puesto. Entonces, se está tratando de reactivar la economía desde los primeros días de este gobierno, y esa seguridad de ver al presidente Lasso tomando las riendas de la situación, al final del día lo que harán es aumentar esa seguridad o esa esperanza sobre el manejo económico. Entonces, desde la parte interna tenemos a una ciudadanía que ve con optimismo, que significa más participación en la economía. Tenemos un gobierno que se siente responsable y que se ve a sí mismo responsable para poder llenar esas expectativas y que hará todo lo posible desde el lado de su cancha. Y también tenemos un beneficio en la región hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque Ecuador en estos momentos, al ver tal vez incluso los resultados del resto de la región, Perú, Argentina, probablemente todavía no está claro, por ejemplo, Colombia y demás, cada vez más Ecuador, considerando que ya no son variables en las que nosotros podamos intervenir, sino que es como se nos está presentando el juego, Ecuador cada vez más se podría mantener como el punto en la región donde hacer negocios de manera internacional es seguro, donde hay respeto por las instituciones, donde hay respeto por la ley, donde palabras como expropiación no van a ser parte de nuestro léxico, sino que todo lo contrario es respeto a. Entonces, cada vez más por cuestiones que tal vez no tenemos mayor injerencia, pero que se han dado de esa manera, tenemos, digamos, más posibilidad de ser vistos como un punto económico atractivo para las inversiones. Así que creo que por esos dos lados, de tanto interno como externo, estamos bien encaminados desde el punto de vista económico. Ok, gracias, Irene. Vamos entonces ahora con Diego Mancheno. Por favor, Diego, su intervención inicial, si es tan amable. Diego Mancheno, por favor, abrir el micrófono. Sí, gracias Andrés por la invitación a Financorp. Buenos días, compañeros panelistas. Yo voy a empezar señalando que la situación de la economía es una situación delicada, y particularmente la del sistema financiero. Y voy a tratar de decir por qué. Primero, me parece que gran parte de la actividad productiva se ha paralizado estos años, y creo que ya van a ser casi 2 años, y eso plantea ciertas dificultades en términos del flujo de financiamiento para mantener estas actividades o reactivar estas actividades. Un segundo elemento obviamente tiene que ver con el desempleo y lo que esto
conlleva en términos del consumo y de las demandas de crédito justamente para atender estos requerimientos. Entonces se comprimen las demandas de consumo, se comprimen las demandas de crédito y comprime la actividad también financiera en este segmento. Hay otro indicador que advierte cierta fragilidad, digamos, o al menos peligro en la actividad financiera, que es la deflación. La caída de los precios plantea también expectativas complicadas con respecto a el inicio de los negocios económicos, porque obviamente la deflación en la economía se entiende que es inclusive más perversa que la inflación en términos de la rentabilidad esperada de una actividad productiva que se inicia. Si bien es correcto que el riesgo país ha caído y es plausible y es aplaudible también, sin embargo, esto no quiere decir que ya el hecho de que el riesgo país caiga, los capitales nos van a ver, o los flujos de capitales van a ingresar al país. A mí me parece que hay tres requisitos para que esa caída del riesgo país se transforme en algo positivo en términos de la apertura a los flujos de capital productivos. Un primer elemento que me parece que es importante es el de que si los capitales de los ecuatorianos no regresan, los capitales nuevos no van a venir. La confianza se genera sobre la base de justamente esa señal. Si el inversionista ecuatoriano sigue sacando capitales y no los trae, los capitales nuevos, los capitales internacionales no van a entrar al Ecuador, no van a venir al Ecuador porque la señal que se está dando es equivocada. Un segundo elemento que me parece que es importante es el tema de la reactivación productiva y las ganancias. Las empresas se vuelven atractivas cuando tienen tasas de ganancia y si es que estamos en una situación compleja, en términos de ganancia, la capacidad de apalancamiento de las firmas también se reduce. Entonces hay que reactivar también el aparato productivo con el objeto de que efectivamente esa señal de que se están obteniendo ganancias positivas genere atractividad para la inversión extranjera. Un tercer elemento que me parece que es vital e importante es la transparencia fiscal. Y obviamente la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y aquí me parece que todavía nos queda debiendo un poquito el gobierno de Lazo. Claro, recién empieza, no podemos todavía exigir, digamos, que el ministro Cueva ya nos transparente las cifras fiscales y no solamente nos las transparente, sino que nos muestre la viabilidad de efectivamente el acuerdo firmado con el fondo. En mi opinión, yo le oí ya al ministro que está reuniéndose con el Fondo Monetario para lograr un nuevo acuerdo. Me parece que eso es vital, porque el acuerdo anterior fue un desastre para la economía ecuatoriana desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista económico, porque en economía hay una regla vital importante que se debe observar en los procesos de endeudamiento, que es tasa de crecimiento, tasa de interés. Si la tasa de interés está por sobre la tasa de crecimiento, estamos en serios aprietos para servir esa deuda. Y la renegociación no logró un éxito en términos de esta relación tasa de crecimiento, tasa de interés. Por el contrario, me parece que lo puso en aprietos. Y un último elemento que me parece que es importantísimo no dejarlo de señalar, que es el tema de lo que señaló Irene. Hay que diferenciar actividades en proceso de nuevas actividades, nuevos emprendimientos. Efectivamente, es necesario abrir la puerta para que se planteen la posibilidad de crear nuevos emprendimientos y esto está muy relacionado con la aversión al riesgo de los empresarios. Cómo reducir la aversión al riesgo tiene que ver con muchísimos elementos, inclusive con los elementos de violencia que se están viviendo últimamente, que dejaron pendientes el anterior gobierno. Es decir, yo creo que el anterior gobierno le deja, no solamente no le deja servida en términos sociales
a este gobierno, sino que le deja destruidos los canales de comunicación social. Y el gobierno se ha dado cuenta de eso, el señor Lasso, el señor presidente, y está tratando de restablecer esos canales de comunicación que son fundamentales, ¿no es cierto?, para emprender en nuevos negocios. Quizás hasta ahí, Andrés, compañeros panelistas, muchas gracias. Gracias a Diego Mancheno, saludamos al auditorio, ya estamos alrededor de 400 personas enlazadas a esta transmisión. Gracias por la intervención, Diego. Vamos con Alberto Acosta Burneo. Alberto, su apreciación en este arranque del foro con la participación de ustedes. 5 minutos. Adelante, Alberto. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo quiero centrarme específicamente en el entorno y los desafíos para el sector cooperativo. El desafío central que yo encuentro en el entorno actual es la sostenibilidad. Vemos cómo la rentabilidad en el sector cooperativo ha caído, rentabilidad sobre el patrimonio con datos de abril es de 3,8%, es una caída de 5,4 puntos porcentuales. Esto es una caída importante. Estoy hablando de cooperativas del segmento 1. Esta conclusión la podemos llegar en el resto de cooperativas también. Entonces, el desafío central o el tema de mayor preocupación que debemos tener en este entorno es mejorar los márgenes de intermediación basados en una administración eficiente. Ese yo creo que es el tema central, cómo garantizar la sostenibilidad en el sector cooperativo. Y entonces ahí tenemos algunos desafíos puntuales que tenemos que enfrentar y que el entorno actual nos los plantea. El primero, evidentemente, es la coyuntura del COVID-19 y el deterioro en la calidad de la cartera. Los vencidos han subido, a pesar de que ha habido un diferimiento masivo. Con datos de julio del año pasado ya se había diferido el 51% de la cartera. Los vencidos, abril, la cartera vencida es del 5%, incremento en relación al mismo periodo del año anterior. Entonces vemos cómo la cartera vencida se ha deteriorado y hay que enfrentar ese deterioro de cartera. Un segundo desafío viene por el lado de seguir elevando los estándares en el sector cooperativo. Y eso va muy de la mano con el fortalecimiento técnico que se tiene que hacer desde las autoridades de control. Recientemente se aprobó una legislación que lo que busca es igualar los estándares y capacidades de supervisión entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Considero que eso es muy importante. Tenemos que ir hacia estándares internacionales y entender que la diferencia regulatoria entre el sector cooperativo y el sector bancario no debe ser mal interpretada como regulación más laxa. Regulación más laxa es hacerle daño al sector cooperativo. Lo que tiene que ser entendida, ¿por qué la regulación tiene que ser distinta? Porque son entidades con naturalezas distintas, sobre todo naturalezas de propiedad distintas. Por eso es que hay incentivos distintos y por eso requieren regulaciones distintas. Pero de ninguna manera eso implica que la regulación cooperativa tiene que ser inferior a la regulación bancaria. El usuario, el cliente, el que deposita necesita tener la seguridad cuando deposita, y no puede ser que haya un grupo de instituciones que tienen una supervisión inferior, es decir, que otorgan menos seguridad al depositante. Esto es sobre todo una realidad en los segmentos 4 y 5 en las cooperativas más pequeñas, donde yo creo que hay todavía muchísimo trabajo por hacer. Si hablamos de las cooperativas del segmento 1, los niveles de supervisión son muy buenos y tenemos ahí cooperativas que son mucho más grandes que muchos de los bancos. Pero de cualquier manera hay que seguir trabajando en estas normas y hablaremos, tal vez más adelante habrá oportunidad. Ahí está el tema del patrimonio técnico no inferior al 9%, esa opción de patrimonio técnico adicional para ciertos casos contracíclicos y riesgo sistémico, el encaje, etcétera. Un tercer desafío que tiene que enfrentar el sector cooperativo en este entorno es una tendencia hacia una reducción de tasas de interés, por varios motivos. Por un lado, tenemos un componente que presiona a la baja las tasas de interés, que es la menor expectativa de inflación, la inflación negativa. El componente inflacionario que forma parte de la tasa de interés va a ser negativo, va a irse reduciendo y eso presiona a la baja tasas de interés. Tenemos también una reducción en el riesgo país y vemos que además va a haber una política intencional para reducir tasas de interés. Podemos discutir más adelante cómo se aplicará o qué se aplicará, pero el resultado es que hay que prepararse para un entorno en donde las tasas de interés van a seguir bajando, están bajando este momento, pero van a seguir bajando. Y hay que ser muy cuidadosos y entender que la fijación por decreto de tasas de interés es muy peligrosa para las cooperativas. Las cooperativas son muy sensibles
a jugar con la tasa de interés por decreto porque la metodología de microfinanzas es costosa. Y entonces fijar por decreto las tasas de interés termina sacando del mercado a las cooperativas más pequeñas. Por eso es que hay que entender, y pues lo discutiremos más adelante, que el tema de fondo es preocuparse por los fundamentos, por la disponibilidad de ahorro y que como consecuencia se reduzca la tasa de interés. Y por temas de tiempo, el cuarto factor fundamental que yo veo de este entorno y desafío es el costo de fondeo. Y aquí hay mucho que discutir, pero para ser muy claros, vemos cómo la eficiencia financiera del sector cooperativo ha caído notoriamente. El margen de intermediación sobre el patrimonio pasó de 10,8% en 2019 a 1,8% en abril. Es decir, una caída notoria en el margen de intermediación sobre el patrimonio. La tasa que tienen que pagar las cooperativas para captar depósitos es muy superior a la que pagan los bancos. Las cooperativas pagan en promedio, con datos a mayo, 6,39%, mientras que los bancos pagan 3,31%. Entonces, ahí hay un tema que da para discutir también adicionalmente, y es que hay que enfrentar este desafío de tasas pasivas elevadas que reducen la viabilidad de las cooperativas. Hay que plantear soluciones para poder mejorar y reducir estas diferencias que existen entre la tasa pasiva que paga un banco y una cooperativa, para que de esa manera no se presione a la eficiencia financiera del sector cooperativo y al final del día se presione la sostenibilidad, sobre todo en aquellas cooperativas más pequeñas. Sobre todo esto quisiera poder hablar más adelante y discutir sobre las opciones y las causas, sobre todo, de este elevado costo de fondeo en el sector cooperativo. Gracias, Alberto, por su intervención. Ha sido el economista Alberto Acosta Burneo. Ahora el turno es del economista Andrés Mideros. Andrés Mideros es el decano de la Facultad de Economía de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Andrés, adelante, le escuchamos. Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo cordial a todas y todos. Un placer compartir panel y un agradecimiento particular y felicitación a FINANCOP por este espacio de diálogo de las perspectivas económicas que tiene el país, ¿verdad? Yo me voy a referir al aspecto real de la economía, la producción, el empleo, desde cinco ideas centrales, muy rápidamente. Y sí, en el contexto creo que es importante señalar que el gobierno asume con unas expectativas altas, asume cambiando su discurso frente, digamos, al perfil que bien se señaló en la introducción de este evento y lanzando una serie de mensajes que suben expectativas. Tiene tiempo, eso es importante y esperamos, creo que todos y todas, que lo sepa manejar adecuadamente, porque la comunicación llega a un límite de inflar expectativas que si luego no se concretan, se desinflan. Esperamos que se concreten. Y la primera concreción, el primer tema urgente para la economía es la vacunación, que la reactivación económica no es posible si no logramos generar la inmunización de rebaño en toda la sociedad. Y eso parte por cumplir esos 9 millones de vacunas en 100 días que toda la sociedad justamente ha visto positivo y genera expectativas. Quizás ahí, para vincular hacia lo económico, ¿verdad? Es importante que se empiece ya dentro del plan de vacunación a dar una prioridad de lo que reactiva realmente dentro de la economía la actividad productiva y del empleo, que son los comercios. Y que hay que decirlos, del comercio informal, y el comercio informal no lo vamos a transformar en 2 meses. De momento tenemos que reactivarlo para que la gente, sobre todo los sectores populares, vuelvan a trabajar, vuelvan a tener ingreso y entonces vuelvan a consumir. Entonces creo que dentro de eso, además de los grupos vulnerables y todo lo demás, que está muy bien, desde la perspectiva sanitaria, desde lo económico hay que considerar que en el plan de vacunación hay que darle agilidad, mucha agilidad, a que la gente pueda volver a salir a trabajar. Y saber que el grueso del empleo en el Ecuador, dada su estructura, está en los sectores primarios y del comercio informal urbano sobre todo. Y con eso paso al segundo elemento, el corto plazo, la reactivación. La reactivación económica no se va a dar en este momento, por más expectativas que se generen en los discursos, a través de inversiones que lleguen mañana. Y si así lleguen mañana las inversiones, eso no implica que la economía se reactiva pasado mañana, sino que toma unos tiempos. Salir de una recesión, porque estamos en una recesión 2 veces más grande de lo que fue la crisis del 99, salir de ahí requiere activar el consumo. Y se ve, a mí me parece interesante la propuesta que se ha planteado ya el presidente electo Lasso de 905 millones en transferencias monetarias a los hogares más pobres, que va de la mano de lo que planteaba su rival en la segunda vuelta, ¿verdad? 1.000 millones decía, pero 905 millones ha dicho el gobierno de Lasso. Eso es muy positivo, porque le está poniendo dinero en el bolsillo de la gente. Cuando la gente tiene dinero en el bolsillo,
compra. Cuando la gente compra, la empresa vende. Cuando la empresa vende, la empresa gana. Cuando la empresa gana, tiene expectativas de inversión y salimos del círculo de recesión económica hacia uno de reactivación. Entonces, ese elemento es importante. Después, a mí me preocupa para el mediano plazo algo que ha pasado factura en esta crisis y es el desarrollo de capacidades. Tenemos que regresar a ver lo que ha pasado en la primera infancia. Ya teníamos un 27% de malnutrición crónica, ahora sabemos que había un 70% de niños y niñas en el sector rural sin acceso a Internet, sabemos que el 80% de niños y niñas de hogares de estrato socioeconómico bajo acceden todavía a la educación a través de un teléfono y que eso da resultados de aprendizaje muy bajos. A mí me preocupa los impactos que la pandemia ha tenido en el desarrollo de capacidades de determinadas cohortes, de determinadas generaciones que por un lado están más expuestos a inseguridad alimentaria y mala nutrición, con los problemas que eso trae a futuro, y además a bajos niveles de resultados en el aprendizaje en la escuela. Y eso aumenta la probabilidad de deserción temprana del niño que ahora tiene 8 años, que cuando llega a 15 años, si su proceso educativo no fue satisfactorio, abandona a los 15 años, que es la edad crítica para pasar al empleo, y vamos a tener cortes, tenemos el riesgo de tener cortes con menores niveles de escolaridad de las que se venían teniendo. Ahí hay que tener un cuidado muy importante al mediano plazo. Ahora, retomando la reactivación, ¿verdad? Capacidades más el consumo, cómo hacerlo sostenible pasa justamente por las inversiones y el manejo de la liquidez. Y el manejo de la liquidez al menos en 3 dimensiones. Lo que es el crédito y el acceso a crédito, donde está el rol de las cooperativas para llevar liquidez, sobre todo a los territorios más alejados, que la colocación sea más alta que la captación en aquellas agencias del sector rural, es una meta que debería ser fundamental dentro de un sector cooperativo. El manejo de la liquidez del Estado está muy restringida y está condicionada al programa con el Fondo Monetario Internacional. Eso quiere decir que vamos a esperar mayor endeudamiento externo de la mano de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Cierro con una idea y unos datos que quería presentar, porque las proyecciones para el 2021 de crecimiento que plantea el Banco Central del Ecuador, que los presentó recién, es del 2,8%. El año pasado caímos en 7,8%. Ahora, mi último minuto, ahora la proyección es que vamos a crecer en 2,8%. Lo que me preocupa a mí es de dónde sale ese crecimiento cuando vemos el desagregado de esos elementos. Es que se plantea que la economía va a crecer en 1.800 millones en términos constantes en el 2021. De eso, el 24,5%, un cuarto, está en lo que se llama otros elementos del PIB, que no es valor agregado bruto real, son subsidios, son transferencias, desde libros, una serie de elementos. Un cuarto está en eso, que es bien extraño. Después está el comercio, entonces está claro que vamos a mantener la estructura económica, y después minas y canteras. Y ahí hay una discusión del modelo de desarrollo que debemos tener. Después, insisto en esto, más allá de las expectativas, las cifras que nos da el Banco Central de esa tasa de crecimiento del 2,8% está sustentado en transferencias monetarias 905 millones y en inversión pública 671 millones. Eso, a mi punto de vista, está bien, pero ojo, que lo que se está planteando para poder crecer este año es, como ha sido la historia económica del país, el Estado en la economía. La inversión privada no asoma en las proyecciones del 2021 y creo que ese es el principal desafío para poder hacer el matching adecuado entre el discurso y las expectativas que esta genera y, como bien lo decía Diego, cuándo van a llegar las inversiones que no son en el inmediato. En el inmediato 2021 el Banco Central nos está diciendo claramente el crecimiento de 2,8 va a estar basado en intervención pública. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Andrés Mideros. El turno para Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Adelante, Margarita, le escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, a la invitación que nos ha hecho Financop y en segundo lugar a todos quienes están compartiendo conmigo este panel por sus valiosos aportes. En realidad, escuchar cómo se manejan cifras del sector financiero popular y solidario y cómo es posible hablar al nivel al que estamos planteando los temas es interesante para mí, porque hasta hace poco la percepción que se tenía del sector financiero popular y solidario, de la economía popular y solidaria, era distinta. Y quiero hacer énfasis en esto precisamente porque parte del trabajo técnico que hace la superintendencia tiene que ver no solo con posicionar adecuadamente el sector, sino con trabajar técnicamente para su sostenibilidad
adecuada y para que la gestión de quienes son sus administradores y son responsables de los recursos de las entidades y organizaciones sea la más adecuada, esté bien informada. Para contextualizar el sector, ¿no es cierto? Podemos señalar que con cifras a abril de este año tenemos más de 16,000 organizaciones que están compuestas por más de 6.500.000 socios. Es decir, las organizaciones agrupan más del 68% de la PEA del país. Es importante la participación en cuanto a socios de lo que tiene que ver con el sector financiero popular y solidario. Nos vamos a enfocar en esto. 513 cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas divididas, como ustedes saben, en 5 segmentos que con la misma fecha de corte a abril de este año tienen depósitos que superan los 14.900 millones de dólares, cartera de crédito por más de 13.000 millones de dólares y activos que superan los 18.700 millones de dólares. Desde que existe la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el crecimiento del sector ha sido constante. Y así vemos que en activos desde el 2012 hasta el cierre del 2020, el sector creció en un 195%, los depósitos en el 222% y la cartera de crédito en el 158%. Y quiero detenerme en estos datos porque es fundamental que entendamos que desde la gestión técnica de supervisión y control hay un elemento fundamental que tiene que ver directamente con este crecimiento y es la necesidad de fortalecer precisamente para darle tranquilidad no solo a los socios del sector que le han confiado sus ahorros, sino a un sistema financiero que comparte su día a día con estas entidades y que por supuesto tiene una lógica no solo de gestión, sino de transparencia de la información que es básica para su correcto funcionamiento. Podríamos hablar de los indicadores financieros del sector, morosidad, liquidez, solvencia, intermediación financiera. Sin embargo, quiero más bien apuntar a ciertos datos que nos muestran la caracterización, es decir, la naturaleza de las entidades. Por ejemplo, un elemento que ya se señaló, las entidades del sector tienen más de 3.800 puntos de atención a nivel nacional, la mayoría de estos en los cantones con niveles de ruralidad y de pobreza que superan el 50%. Esto es fundamental si uno piensa en el rol estratégico que pueden cumplir las cooperativas de ahorro y crédito a las mutualistas en cuanto a la reactivación financiera y sobre todo si es que se analiza lo que ha pasado en la colocación de crédito en los momentos más complejos de la pandemia. Las cooperativas nunca dejaron de colocar crédito, hubieron momentos complejos en los que efectivamente se contrajo esta actividad, pero luego se retomó y hemos llegado al momento a niveles que superan los indicadores que tuvimos en febrero del año anterior, es decir, niveles anteriores a la pandemia. Otra característica muy importante de las entidades y que siempre relevamos desde el organismo de control es el hecho de que en los cantones con índices altos de ruralidad y de pobreza, las cooperativas y las mutualistas colocan más de lo que captan. Y esto es fundamental para entender esta naturaleza lógica relacionada con los principios del cooperativismo. Componer a las personas, a sus socios, sobre el capital y al trabajo y el entendido de ponderar este trabajo como un elemento fundamental de transformación de los territorios en donde esos socios ejercen sus actividades económicas. ¿Y por qué señalo esto? Precisamente por la enorme participación de las cooperativas en el microcrédito. Otro tema importante y en el que queremos hacer énfasis es el apoyo que dan las cooperativas a socios de todos los quintiles. Y esta es otra cifra que nos interesa siempre mostrar porque se hace ese nexo que necesariamente vincula a las entidades del sector financiero popular y solidario con necesidades, carencias o pobreza, y no es así. Las entidades están atendiendo a socios de todos los quintiles y eso es un elemento fundamental para entender la lógica de lo que está pasando con la lógica del sector financiero popular y solidario. Otro dato fundamental es ver las características de los sujetos de crédito del sector financiero popular y solidario, en donde, si es que pensamos desde el punto de vista del rango etario, el 43.89% de la cartera se coloca en personas mayores de 50 años o menores de 29. Esto es importantísimo porque ahí es donde se ha generado uno de los impactos más grandes de la pandemia. Lo mismo si pensamos desde el punto de vista de la estructura de la cartera de crédito por nivel de instrucción. El
30% de la cartera se entrega a socios que tienen o ninguna instrucción o instrucción hasta primaria. Y si sumamos el 45,31% de la cartera que se entrega a socios con educación hasta secundaria, nos damos cuenta de que el 75,71% de la cartera se entrega a personas que están dentro de los rangos de instrucción que casi llegan al 85% de lo que es el nivel de instrucción de la población a nivel nacional. Pero no nos queremos quedar ahí. La participación de la cartera de crédito del sector financiero popular y solidario en las organizaciones de la economía popular y solidaria. Otro ámbito controlado por la superintendencia y que es estratégico no solo para la reactivación económica en general, sino para la reactivación de los territorios en particular. El 40% de esta cartera está colocada en vivienda, el 39% de esta cartera en transporte, y son dos sectores que también tienen una particularidad fundamental si es que uno piensa en lo que han sido los impactos de la crisis. Pero elementos que nuevamente nos permiten entender lo que puede ser el potencial del sector de la economía popular y solidaria. Por ejemplo, que el 50% de las más de 15.600 organizaciones que nosotros controlamos están en el sector productivo y que la mayoría de estas, el 65% de las que están dentro del sector productivo, se dedican a la actividad agropecuaria. Podemos seguir mencionando cifras del sector, pero yo quiero asentar un poco este contexto de cifras en lo que es la expectativa que tenemos desde la superintendencia hacia la nueva gestión del Ejecutivo. Y es que lo que nosotros esperamos es que haya una visualización adecuada y técnica de lo que es el sector, tanto en el lado financiero como en el lado real de la economía popular y solidaria. Que tengamos un diálogo abierto y constructivo con aquellas autoridades que pueden permitir que se potencie la gestión del sector de manera íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Una integración entre la actividad económica y lo que puede ser el financiamiento y la gestión de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Por supuesto, una lógica en la que se entienda la naturaleza de las entidades, y ahí comparto 100% lo que decía el economista Costa, sin que se piense que la regulación diferenciada significa o desregulación o laxitud en la normativa. Todo lo contrario, la normativa diferenciada nos obliga a hacer un análisis técnico profundo de lo que es la necesidad de la gestión normativa para las entidades. Y por eso tenemos una expectativa enorme, no solo de la gestión en este momento de transición de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sino de lo que serán las nuevas juntas una vez que se conformen al amparo de las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Finalmente, quiero aprovechar este espacio para llamar a las cooperativas a ocupar el espacio que les corresponde dentro de esta gestión del nuevo gobierno, a mostrarse como lo que son, en la capacidad real que tienen para tomar su rol dentro del sector financiero y, por supuesto, mostrar de lo que son capaces. Una cualidad enorme de resiliencia que hemos visto durante la pandemia y que esperamos que siga manteniéndose en favor de sus socios y de sus territorios, poniendo por sobre todo la garantía irrestricta de los recursos que han recibido como depósitos dentro de una lógica de cumplimiento normativo que favorezca la sostenibilidad de las entidades. Muchísimas gracias. Gracias también, Margarita. Entonces tenemos ya algunos elementos para poder provocar un diálogo, una conversación, un intercambio de ideas. Quizás quedarnos con esto que acabamos de escuchar justamente de la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Ella nos ha referido en la primera parte de su intervención la magnitud, la potencia que tiene este sistema en la economía nacional. 16,000 organizaciones, 6 millones de personas alrededor de esta actividad y moviendo alrededor de 13,000 millones de dólares. Y un crecimiento del 195%, como ha dicho la doctora Margarita Hernández. Quisiera entonces provocar un diálogo y un intercambio de apreciaciones sobre esto, y para eso quiero pedirle a Diego Mancheno su punto de vista. Y le digo a Diego Mancheno porque algo que dijo Margarita es muy importante: definir el rol que puede tener el cooperativismo para la reactivación económica y que se pueda lograr una visualización técnica para aprovechar ese potencial en la reactivación. Por favor, Diego Mancheno. Diego, por favor. Lo perdimos. Bueno, ¿está ahí? No, Diego, si puedes prender el micrófono, por favor.
Qué pena. Bueno, hasta restablecer la comunicación con Diego Mancheno, Alberto Acosta, su apreciación de esto que hemos puesto para iniciar la conversación. Yo creo que es fundamental entender este rol que tienen las cooperativas. Es un rol muy positivo y constructivo y necesario además en la sociedad. Y entender las particularidades que tienen. Vuelvo al tema del esquema de propiedad. La propiedad cooperativa tiene ciertos incentivos y unos costos que hay que saberlos entender y manejar. ¿A qué me refiero? En un esquema cooperativo, los socios reciben beneficios individualmente al mismo tiempo que socializan el riesgo. Esos son los incentivos, los dos fuentes de incentivos que existen y de costos de una propiedad cooperativa. Eso es muy positivo, por ejemplo, para la inclusión financiera, porque al socializar el riesgo, el poder crear grupos de personas similares, de gente que se conoce, permite, al socializar el riesgo, permite atender mejor esos grupos. También es muy positivo para la capilaridad, para llegar a las zonas rurales, a las zonas más alejadas. Ese es un rol fundamental que no pueden cumplir otras instituciones. Por ejemplo, los bancos tienen más dificultad porque tienen otro tipo de estructura de propiedad y otros incentivos. En cambio, hay un tema por el lado que hay que cuidar en el tema cooperativo, es que estos mismos incentivos presionan a los socios a cada vez exigir o pedir mayores rendimientos a sus depósitos. Y eso eleva el costo de fondeo. Entonces, por un lado, los socios individualmente tienen el incentivo de recibir una tasa pasiva más alta, pero el riesgo, si es que algo va mal, se socializa entre todos. Entonces, esos son los equilibrios que hay que buscar. Una estructura, entender que la estructura cooperativa tiene muchas fortalezas, que no tiene otro tipo de estructuras de propiedad, y que también tiene ciertos riesgos que no tienen otras estructuras de propiedad. Y ahí entra muchísimo el papel de la regulación, del control, entendiendo bien cuáles son esos incentivos y los costos que existen en este tipo de estructura de propiedad para tomar las mejores medidas para potenciar el sector. Al final del día lo que hay que seguir haciendo es seguir potenciando el sector, garantizando que a través de estas medidas se obtenga la sostenibilidad y el crecimiento permanente de este sector. Gracias, Alberto. Voy a ir con Irene Vélez, por favor. Irene, su apreciación de lo que se ha mencionado y quizás incorporar un elemento más macro para efectos de impulsar esta reactivación y comprometer sin duda a este sector sobre el cual estamos hablando. Será necesario que haya todas unas serie de asistencias, de apoyos, de actividades que permitan que el sector productivo en general mejore, no solamente el sistema financiero. Por favor, Irene. Gracias, Andrés. Sí, totalmente. Hay un punto importante que me quería sumar a lo que mencionó Margarita, la doctora Margarita, en su intervención, que fue sobre la necesidad de un constante, dos puntos. Primero, de tomar unas decisiones técnicas, número uno, así que no solamente que se puedan aplicar desde el gobierno y se espere que van a ser funcionales para todos, que creo que también Alberto mencionó sobre la importancia de tener, digamos, políticas segmentadas según la necesidad de cada uno. Punto uno. Y punto dos, también me quisiera sumar a lo que se mencionó, la importancia del diálogo para estas tomas de decisiones. Al final del día, si no hay un diálogo constante, sino que si solamente se dan las decisiones desde el gobierno hacia la ciudadanía o hacia las cooperativas o hacia los sectores productivos en específico, sin conocer las necesidades de los sectores productivos, puede ser que tengan cierta acogida en las medidas, pero no llegaría al punto de efectividad que podría darse si es que es una relación más que nada bilateral, o si se escucha a los entes rectores que tienen más conocimiento sobre el campo y que tienen conocimiento sobre las necesidades peculiares que tal vez no se puedan ver desde un escritorio o desde un sector o desde la planificación lejana, entre comillas. Entonces, yo sí quisiera hacer énfasis en el tema del diálogo, en el tema de llevar las propuestas hacia la presidencia, hacia el Ejecutivo, hacia tal vez incluso las entidades pertinentes sobre esto de aquí, y hacer ahí, por ejemplo, lo que nos hemos dado cuenta hasta ahora, a partir de los primeros pasos de este gobierno, por ejemplo, la reunión con los transportistas, que es otro gremio completamente diferente, pero igual es un sector productivo, me quedo con una de las frases que cerraron la reunión, que fue: hemos pasado de las calles a las mesas de diálogo.
lo que significa que, digamos, hay una apertura de parte del gobierno central de querer decir bienvenidos a comunicarnos y a tomar medidas técnicas, que fue justo la decisión que se tomó, a tomar medidas técnicas como, por ejemplo, subsidios diferenciados según el sector y demás, que puedan tener el efecto que se quiere tener. Entonces, yo sí quisiera hacer énfasis sobre todo en ese punto, que la importancia de llevar y de poner a la luz las necesidades de los sectores de una forma organizada, de una forma que se pueda ver y que se pueda oír. Gracias, Irene. Por favor, ahora vamos con Andrés Mideros. Su apreciación sobre lo que se señaló en torno al tema de la magnitud, del volumen que significa el cooperativismo en el país. Y eso vincular a un aspecto que es extremadamente sensible y que siempre genera mucha tensión. Algo de eso usted refirió, pero quisiera que desarrolle, que es la tasa de interés. El tema de la tasa de crecimiento en relación a la tasa de interés que usted dijo, quizás pueda desarrollar, poniendo atención naturalmente a lo que dijo la superintendenta, por favor. Sí, muchas gracias. Creo que coincidimos en el rol fundamental que tiene la intermediación financiera desde la economía popular y solidaria por varios elementos. Lo dicho sobre las estructuras de propiedad son absolutamente claras, ¿verdad? Un banco privado es de unas X cantidad de personas con un directorio privado que busca sus intereses de generar la mayor utilidad posible. Una cooperativa, una asociación, una mutualista y demás es de propiedad cooperativa, colectiva, ¿verdad? Y tiene sus propias formas de gobierno y de autocontrol, que eso es importantísimo, porque son los mismos socios los que están dentro de la toma de decisiones, de los consejos de administración, de vigilancia, las comisiones, etcétera, de la asamblea en donde se toman decisiones según cómo se vayan organizando. Entonces creo que eso es una gran diferencia, porque el punto central, incluso para el control de riesgo, es que yo, que soy depositante en un banco privado, yo no puedo ir a la junta de accionistas del banco privado, no voy a hacer publicidad de cuál, a tomar decisiones, no puedo. Yo, que también tengo una cuenta de ahorro, certificados de aportación en una cooperativa, ahí sí puedo ir, e inclusive en algún momento he sido miembro de un consejo de vigilancia y puedo tomar decisiones sobre lo que hace la institución con mi dinero. En el banco, no. Y eso es importante porque la regulación de este sector es distinta, porque hay control social y eso es importante tomarlo en cuenta. Por eso no podemos equiparar, que hay que buscar las mejores prácticas sin duda, pero que no es lo mismo regular un banco que busca maximizar el beneficio con dinero ajeno que regular una cooperativa en donde el control social es el principio fundamental sobre el cual se tiene que trabajar, y por eso existe el balance social construido desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Segundo, algo que Margarita lo dijo con absoluta claridad, es un rol de desarrollo, trabaja en un territorio, se articula lo productivo, se articula lo comercial para que pueda fluir el dinero, y ese es el elemento central que tenemos aquí. Tenemos que aprovechar todo el sistema cooperativo que existe para llevar liquidez a los territorios, liquidez para el desarrollo, para la inversión productiva, y ahí tenemos que trabajar en las tasas de interés. Tienen que reducirse. La tasa de microcrédito a veces sube hasta el 30%, 31% en determinados segmentos. Es imposible. Nosotros hacemos una serie de proyectos de inversión, sacar tasas internas de retorno. No hay proyecto que te arroje una tasa de retorno superior al 30% para poder pagar ese costo de financiamiento, de apalancar las inversiones, ¿verdad? Es irreal esas tasas, no funcionan simplemente. Hay que bajarlas. Estoy de acuerdo, no se baja vía decreto, hay que bajar los costos justamente. ¿Cómo bajamos los costos? Bajar el riesgo, fortalecer el control social para bajar el riesgo, y segundo, el fondeo. Hay que generar un fondeo muchísimo más barato hacia las cooperativas, y en eso tiene que estar el Estado. Alberto lo ha dicho, el sector cooperativo llega a lugares donde la banca privada no llega. Eso finalmente es porque no hay incentivos para el privado que busca maximizar sus ganancias. Nos aproximamos a un bien público y a la importancia de que desde el Estado, por ejemplo, se generen y se fortalezcan los fondos de financiamiento, los fondos de seguros, de garantías compartidas, líneas de financiamiento directas, que se utilice la liquidez nacional. Lamentablemente, la ley que reformó el Código Orgánico Monetario Financiero prohibió que el Banco Central le preste a la banca
banca pública, porque hubiese sido un mecanismo que del Banco Central a banca pública y de esa manera al sector corporativo llegue un fondeo muchísimo más barato. Ahora hay que buscarlo en otro lado, ¿verdad? Pero tenemos que generar esas condiciones de fondeo más barato, bajar el fondeo, bajar el riesgo a través de mayor control social, ¿verdad? Quedarse en lo local, que eso es importantísimo para abaratar también el costo operativo en segmentos de microcrédito, nos permitiría reducir las tasas de interés y llevar como estrategia país liquidez a los territorios. Entonces ahí, sin duda, tenemos un rol fundamental. Gracias. Okay. Gracias también, Andrés Mideros. Vamos nuevamente con Margarita, si es tan amable. La posibilidad de que, sin duda, uno pensaría que la proliferación de cooperativas permite tener un concepto de democratización de los recursos, democratización de los créditos. Sin embargo, ¿esto qué podría generar, qué podría provocar en el sistema en su conjunto? ¿Qué sucede con las propuestas gubernamentales del actual mandatario respecto a la reducción de las tasas de interés e incluso la ampliación de los plazos? Le pongo esto, Margarita, para continuar en la conversación. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que aquí hay elementos que hay que saber estructurar adecuadamente en precisamente el afán de entender lo que este diálogo significa. En primer lugar, por supuesto, fundamental el rol de las cooperativas en territorio y la importancia del papel de las cooperativas en la inclusión financiera. Hay un tema que lo tenemos que entender, la exclusión del sistema financiero no es una opción y estamos obligados todos a favorecer la inclusión financiera porque precisamente eso desarrolla luego otros procesos que son deseables y que activan y reactivan las economías. Pero la inclusión financiera y la gestión de inclusión financiera obliga a pensar en dos elementos. Sostenibilidad, por supuesto. No puedo hacer inclusión financiera con entidades que no sean sostenibles porque ahí lo que hago es afectar el mercado en lugar de favorecer la inclusión. Y, por supuesto, rentabilidad. Que no necesariamente cuando hablamos de una empresa social no estamos hablando de la necesidad de que sea rentable. Que sea rentable significa que dentro de su gestión económica pueda efectivamente asumir los costos y los gastos que le corresponde asumir. ¿Por qué? Y ahí vamos a encajar con todo lo que se dice. Porque estas son empresas sociales, no empresas de capital, empresas sociales, donde las personas participan efectivamente con su ahorro, con una participación, con un aporte que nutre el patrimonio de la entidad, ¿no es cierto?, que la sostiene. Y por eso estas personas participan en su asamblea, en el consejo de administración, en el consejo de vigilancia, nombran al gerente, controlan la gestión interna de la entidad, disponen lo que ha de hacerse en la entidad. Y esta lógica de la gestión social y la gestión del autocontrol de los socios se complementa con el control técnico, la normativa técnica, le da sostenibilidad a la empresa social, ¿no es cierto?, a la cooperativa, la hace viable en el tiempo. Y si yo uno todos estos elementos, me doy cuenta de que llego a un momento específico en el que el análisis se centra en qué hace la cooperativa por mí a cambio de todo lo que yo estoy haciendo por la cooperativa. Y ahí es donde entramos al tema tasa. Y el tema tasa es un tema, por supuesto, sensible. Lo que ha pasado con la tasa, y si uno ve la evolución, tiene que ver mucho con el mercado que se atiende. Y ahí voy a tocar otro tema. Hemos desmitificado mucho en la gestión que hemos hecho desde la superintendencia esta lucha que es antagónica, que se entendía siempre entre las cooperativas y los bancos. Las cooperativas y los bancos son actores en un sistema financiero que se complementan en muchísimos modos. Y así hay que entenderlo, desde la regulación, desde la supervisión. Por eso precisamente tenemos que tener las mismas facultades de control y supervisión los dos supervisores, porque participamos de un sistema, no es que tenemos nichos aislados, ¿no es cierto? Y, por supuesto, desde lo que tiene que ver ya con temas transversales como la regulación de la tasa. Pero esta regulación tiene que hacerse técnicamente, entendiendo las particularidades y la condición actual del sistema. Lo mismo que si se tratara de favorecer el crédito. Tiene que hacerse técnicamente y entendiendo las condiciones actuales del sistema. Si hacemos este análisis íntegro, y para este análisis íntegro yo invito por favor a todos los actores a utilizar la información que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene a su disposición, entonces vamos a encontrar los caminos correctos. Tal vez no de manera inmediata, porque efectivamente es imposible
por disposición expresa de hacer algo que funcione el otro día. Es un proceso, pero ese proceso tiene que entenderse como lo que es el modo adecuado de favorecer una lógica inclusiva y sostenible dentro de un sistema financiero que felizmente se nutre de actores con características distintas. Muchas gracias. A usted, Margarita, muchísimas gracias. Diego Mancheno, hemos recuperado ya la señal con usted. Si es tan amable, su apreciación de lo que estamos tratando, tasas de interés, sin duda, asunto extremadamente sensible. Y lo que me parece a mí que es necesario también poner en escena, y es esto que le plantea la superintendenta, la proliferación de cooperativas. Uno pensaría que tener tantas chiquitas frente a las grandes podría en un rato o en un momento dado afectar en su conjunto. O viceversa, uno podría decir, esa es una forma de estar más cerca a los ciudadanos, a la población, en fin. Le pongo esto para seguir en este debate, por favor. Adelante, Diego. Gracias, Andrés, y perdón, parece que la pregunta anterior se me cayó por el internet. Quisiera ligar las dos preguntas que me hace. A mí me parece que es un tema que es fundamental, es marcar los nichos de acción de las cooperativas y de los bancos. Ni los bancos deben invadir el territorio de las cooperativas, ni las cooperativas deben creer ni querer convertirse en bancos. Y ahí me parece que hay un problema de definición estructural. Las cooperativas tienen una función esencial a nivel territorial. Entonces me parece que en la medida en que conocen el territorio, me parece que Andrés y la señora superintendente han sido muy claras en la definición y el papel de las cooperativas, que se diferencia del papel de los bancos. Ese papel distinto debe ordenar también una intervención en territorio distinta, porque si no, entonces estamos hablando de o solo bancos o solo cooperativas. Y a mí me parece que ahí hay que aclarar en ambos territorios los espacios, las competencias e incluso, digamos, las regulaciones. En esa perspectiva, a mí me parece que aterrizando con respecto al tema de las cooperativas, por ejemplo, y su relación territorial, los costos de gestión, los costos de adquirir conocimiento para una cooperativa en el territorio son mucho más bajos que los costos para un banco, que se, digamos, gestiona por lo general desde los grandes centros financieros. Entonces, a mí ese es un elemento central en la determinación de las tasas de interés. Otro elemento que me parece que es importantísimo es la generación de créditos articulados a los circuitos económicos territoriales. ¿Qué quiero decir esto? Un crédito articulado a un circuito económico quiere decir articulado al proceso de producción, articulado al proceso de comercialización e incluso articulado al proceso de consumo de los bienes que se producen localmente. ¿Por qué? Porque la cooperativa tiene el conocimiento de lo que está ocurriendo en ese circuito económico en el territorio. Y el banco, adquirir para el banco ese conocimiento es muy costoso. Eso es lo que los economistas solemos decir como la asimetría de información. Y la asimetría de información eleva los costos para adquirir esa información. Y las cooperativas tienen esa ventaja. Pero el rato que una cooperativa, ¿no es cierto?, quiere convertirse en banco, eleva los costos, sin lugar a dudas. Entonces, eso plantea entonces otro nivel, otro andarivel, otras funciones y otra regulación. Entonces, me parece que además hay dos elementos que tienen que diferenciarse en los procesos de concesión de créditos. Uno, ¿no es cierto?, las actividades en proceso, articuladas a un circuito económico que también está funcionando, ¿de acuerdo? Y otra, que son las nuevas actividades. Y en esa línea y en esa dimensión me parece que es importante lo que señaló Andrés en el sentido de la necesidad de generar mecanismos de compartir riesgo o de crear seguros de crédito, ¿no es cierto?, que puedan ser repartidos, eso sí, a nivel nacional. Y la única posibilidad de que eso ocurra es con la intervención del Estado o con una banca de segundo piso, que puede ser, ¿no es cierto?, función de la banca pública actual o en alianza estratégica con los gobiernos locales.
Es decir, los gobiernos locales pueden jugar un papel importantísimo en el apalancamiento de los procesos de profundización financiera a nivel local por parte de las cooperativas. Gracias, Andrés. Gracias también, Diego. Voy a ir con Margarita porque me parece que esto último que usted acaba de señalar resulta muy atractivo, muy interesante. Es la posibilidad de que desde las instancias oficiales, en este caso municipios, prefecturas, en fin, puedan contribuir a la propuesta que acabamos de escuchar. Margarita, ¿qué le parece? Gracias. Yo creo que hay que precisamente llegar a este punto, ¿no es cierto?, a donde acabamos de llegar. A entender que justamente los diálogos tienen que ser constructivos y tenemos que saber cómo vamos a organizar esa estructura virtuosa que ya tenemos de entidades que en un número importante tienen presencia en todo el territorio a nivel nacional, particularmente en los cantones con mayores necesidades. Y articular eso significa, insisto, y perdónenme que vuelva con esto, pero es indispensable para el análisis. Articular esto significa entender qué tipo de sistema tengo y cuáles son las características de ese sistema. Y voy a tocar una cosa que se mencionó y que a mí me parece estratégica para entender la lógica del sector financiero popular solidario. La cooperativa más grande que nosotros controlamos tiene más de 1.160.000 socios, activos por más de 2.630 millones de dólares, cartera que supera los 1.720 millones de dólares y depósitos por más de 2.300 millones de dólares. La cooperativa más pequeña de la que recibimos información tiene 34 socios, activos por $6.000, cartera de crédito por $4.700 y depósitos por un poco más de $1.300. Esa brecha es el sector financiero popular y solidario. Eso es lo que tenemos que entender. Y atiende necesidades de todo tipo. Y está ahí, efectivamente, para cumplir una lógica distinta que es la de la asociatividad y el cooperativismo, en donde los cooperados participan para solventar sus necesidades propias. Por eso prolifera en determinados territorios más que en otros. Pero esa idea, esa lógica de que existan muchas o muy pocas independientemente del tamaño, no nos permite entender lo que realmente está pasando detrás del sector. Y lo que está pasando detrás del sector es que tiene una importante participación en el sistema financiero, que tiene características que le permiten mantenerse, como hemos visto durante la pandemia, en un lugar importante en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión y la colocación del crédito, que tiene una particularidad de vínculo con su socio que ha hecho que inclusive temas como la morosidad no se vean tan afectados como lo que pasó respecto de otros intermediarios financieros, y que nos obliguen a entender cómo potenciamos eso dentro de una lógica de sistema financiero. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Diego. Tenemos que encontrar las formas. Y esas formas tienen que estructurarse desde la información técnica, de manera adecuada, respetando la lógica del sector, pero por supuesto con una visión de sostenibilidad. Si es que encontramos esa fórmula, va a funcionar. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Porque parte del sector financiero popular y solidario es la CONAFIPS, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, banca de segundo piso para el sector financiero popular y solidario, que tiene una excelente gestión de crédito, analizando precisamente estos elementos. ¿Cómo hago para darle recursos más convenientes a las cooperativas para que puedan favorecer un poco en tasa a los socios que reciben esos créditos? ¿Cómo hago el análisis de la cooperativa como sujeto de crédito para garantizar el retorno de esos recursos que son públicos y lograr digamos, no solo penetración en cuanto a lo que puede ser la presencia en territorio, sino también enfocar ciertos procesos como temas relacionados con género, que también nos hace falta hablar, ¿no es cierto?, cuando hablamos del sistema financiero, o grupos etarios que necesitan más apoyo, como por ejemplo los emprendimientos de los jóvenes. Así que nuevamente ratifico,
estamos aquí desde la superintendencia precisamente para generar ese diálogo, pero tiene que ser un diálogo técnico que tenga como eje fundamental la sostenibilidad y la garantía de los recursos, tanto de los que sirven para el financiamiento de una estructura, por ejemplo, de recibir recursos públicos para ciertos fines, como, por supuesto, de los del ahorro de los socios. Gracias, Margarita. Gracias, Alberto Acosta, el turno es para usted. Luego vamos a ir con Irene Vélez. Ella tendrá que salir en un momento, en un instante del encuentro de la sala, pero vamos con Alberto Acosta para que comente lo que hemos escuchado, por favor. Sí, yo quiero recordar y decir lo que hemos hablado, me parece muy importante. El sistema de propiedad cooperativo tiene ciertas características y las hemos discutido ahora. No es mejor, no es peor, es distinto y permite resultados distintos. Entonces hay que estar muy claros, no es que el sistema de los bancos es malo y las cooperativas es bueno, ni que las cooperativas son malas o los bancos son buenos. Ninguno de los dos podemos decir que es mejor o peor. Son distintos y permiten resultados distintos, necesarios, complementarios. No creo que hay que limitar el espacio del uno y el espacio del otro. Naturalmente, cada uno se va hacia sus segmentos, porque son estructuras de propiedad que tienen incentivos y costos distintos. Entonces, cada uno va a ir atendiendo hacia los segmentos en donde su misma naturaleza de propiedad los impulsa. El otro tema, un tema clave, y me parece que eso es muy importante resaltar, es que la clave para la viabilidad de una cooperativa, el sistema cooperativo, es que se internalice el objetivo de sostenibilidad, rentabilidad. Eso es fundamental. Las cooperativas que no internalizan bien ese objetivo pueden caer presas de otras presiones. Presiones, por ejemplo, de los socios que dicen, yo dejé mi plata aquí, usted págueme una tasa más alta. Individualmente eso tiene sentido, que yo pida una tasa cada vez más alta, porque yo gano el dinero. Pero si las cosas van mal, si la cooperativa no es sostenible, en cambio socializo el riesgo. La quiebra de la cooperativa recae el costo entre todos. Entonces, ese desafío es el desafío regulatorio, que, insisto, no es un tema que hay que decir lo que es malo o positivo, es simplemente una realidad que hay que reconocerla al momento de regular para entender que se internalice bien ese objetivo de sostenibilidad, rentabilidad. Eso es lo que garantiza la sostenibilidad en el tiempo de una cooperativa. Entonces, la reducción de tasas de interés a la que tenemos que buscar, y como política pública hay que buscar una reducción de tasa de interés, pasa primero por el lado de la tasa pasiva, de que se internalice bien ese objetivo de sostenibilidad, que no tengan las cooperativas como existe en la actualidad, y es una realidad, sobre todo muchas cooperativas pequeñas, que tienen esa presión, están ahorcadas por tasas pasivas muy elevadas, que eliminan o reducen sus márgenes de intermediación y que no permiten su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Entonces, la preocupación de las tasas pasa, por un lado, por internalizar esos objetivos de sostenibilidad y rentabilidad al momento de pagar tasas pasivas, y por el lado de las tasas activas, en cambio, ahí vienen medidas mucho más macro. Definitivamente, rechazar de cualquier manera la fijación por decreto, es muy sensible para el sector cooperativo, y más bien irse a los fundamentos de la tasa de interés, que vienen por el lado de preocuparse porque haya más ahorro, disponibilidad del ahorro. Ese es el fundamento de la tasa de interés. ¿Cómo se lo logra? Se lo logra atrayendo más capitales. Ahí es importante liberar el flujo de capitales, que ingresen más capitales al país. La eliminación del ISD es un motivo importante, que se pueda depositar con tasas del 8, 9% que se pagan en el país. El Ecuador debería ser la preocupación de todos los países de la región, porque los ciudadanos quisieran depositar en las cooperativas o en los bancos ecuatorianos. Entonces, necesitamos enlazarnos a los flujos de capitales, a donde está el ahorro mundial, incrementar la cantidad de ahorro en el país, y el resultado va a ser que si el costo de fondeo es más bajo, si existe más ahorro, definitivamente el préstamo también va a poder ser más barato, pero siempre considerando y entendiendo las diferencias de cada metodología crediticia, y sin olvidarnos que la metodología microcrediticia es mucho más costosa, requiere de visitas permanentes, territorio, de seguimiento a los emprendedores. No es lo mismo que dar un crédito corporativo de $1 millón, donde el costo es muy bajo. Ok, muchísimas gracias, Alberto. Doy la palabra a Irene Vélez. Irene, su comentario final. Sabemos que usted tiene que retirarse de la sala, de modo que le damos la palabra para una apreciación final. Gracias, Andrés. Sobre unos puntos que mencionaba Alberto, decir no es que un sistema es bueno o el otro sistema es malo, ni simplemente que son diferentes y que
sirven para momentos diferentes y a necesidades diferentes que esto una cooperativa. Por ejemplo, si a uno le va bien, significa que la mayoría le está yendo bien y al mismo tiempo, si a uno le va mal, de alguna forma se socializan también las pérdidas. Y esto aquí debería, si es que se mantiene sostenible, reforzar de alguna forma el compromiso de cada uno de que la cooperativa pueda funcionar. Entonces, al final del día es un ganar todos o un perder todos. Y en ese momento, por así decirlo, deberíamos ver en lo personal, lo veo también desde el punto de vista del gobierno. El gobierno también debería, las ganancias que tenga el gobierno deberían de ser también para todo el país. El gobierno debería funcionar como una especie de cooperativa, en este caso, en el que si todos ganamos y todos, digamos que es una especie de compromiso, no solamente es el gobierno el que, digamos, que toma las decisiones, sino que o aquí nos beneficiamos todos o podemos también socializar las pérdidas de todos. Así que el Ecuador del encuentro al final del día es eso, es el entender, por ejemplo, sobre el plan de vacunación que tanto se ha mencionado aquí también, que no solamente es de parte del gobierno el compromiso de encontrar las vacunas y gestionar la compra de vacunas, sino también de la ciudadanía de encontrar, de querer vacunarse o querer luchar contra las noticias falsas que estamos viendo en redes. Es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo cooperativo hasta cierto punto. Entonces, me quedo con esas dos ideas. Primero, del esfuerzo colectivo que tenemos que hacer, uno, y dos, reforzar la idea de la necesidad del diálogo para que esto de aquí, estos esfuerzos colectivos puedan darse y que no sea simplemente una especie de imposición. Y tres, recordar que las mesas de diálogos o cualquier necesidad que venga de una institución hacia, por ejemplo, los entes reguladores o demás, tiene que ser más que solamente lugares comunes o palabras, sino aspectos técnicos, como se ha mencionado aquí, especialmente Margarita. Si no nos enfocamos en las necesidades peculiares que se han sido comunicadas y si se buscan, digamos que recetas amplias para los diferentes sectores, nunca va a ser lo efectivo que debería de ser y al final del día probablemente se socialicen pérdidas más que ganancias. Con eso de ahí me despido y agradezco muchísimo la invitación y haber compartido con el resto de los panelistas. Muchísimas gracias también a Irene Vélez. Ella tiene que retirarse en atención a compromisos que ha adquirido. Ella es la flamante subsecretaria de Contenidos de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República y en tal virtud tiene, como ustedes comprenderán, actividades que desarrollar. Quiero a esta hora continuar un poco sobre algunos temas que quedaron pendientes y, claro, convocar a nuestro auditorio a que envíen las preguntas que quieran formular para nosotros transmitir a nuestros panelistas. Hemos superado ya los 500 asistentes a este encuentro, a este foro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quiero ir con Alberto Acosta para luego continuar con los otros panelistas respecto a una precisión. Y es algo que mencionó Diego Mancheno. Hay la posibilidad, Alberto, de que se registre una especie de enfrentamiento, de una lucha por tener presencia en el mercado. Bancos versus cooperativas. Aquello, ¿cómo lo puede leer usted? ¿Cómo puede reflexionar y comentarnos? Adelante, Alberto. Yo no encuentro ese conflicto. No veo que haya esa lucha en la realidad. La realidad es que al tener estructuras de propiedad distintas, tienen características de operación distintas y atienden a necesidades también y a segmentos que muchas veces pueden ser también distintos. Entonces, si bien habrá clientes comunes, evidentemente que va a haber clientes comunes, pero la especialización que le lleva o el objetivo de una de las instituciones es distinto que el del otro. Entonces, al final del día, yo no encuentro que ese sea un motivo de preocupación, la lucha entre bancos o cooperativas, y más bien lo que sí debe ser motivo de preocupación es garantizar que las cooperativas individualmente se hayan internalizado bien el objetivo de rentabilidad, sostenibilidad. Eso sí nos debe preocupar. Cada una permitiendo esta gran variabilidad. Margarita hablaba y decía, son cooperativas, algunas mucho más grandes que muchos de los bancos que existen en el país, y también hay cooperativas minúsculas, y todo eso es del sector cooperativo. Y si hablamos de la variabilidad en territorios urbanos, rurales, de las provincias, podemos encontrar una diversidad enorme. Y yo creo que esa riqueza en la diversidad no hay que destruirla de ninguna manera.
y eso es lo que permite además poder atender cada vez, la inclusión social nace de esa diversidad que tienen en tamaños, en formas, en lugares, en ubicaciones. Lo que sí debe tener en común todas las cooperativas, y este del esfuerzo normativo, es esa sostenibilidad, esa garantizar que tengan una rentabilidad mínima y que se haya internalizado bien ese objetivo de rentabilidad mínima, porque si una cooperativa no es rentable, tampoco es sostenible. Y esa es la realidad. Por más pequeña, por más que atienda un mercado importantísimo, un segmento, un nicho muy importante, pero sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Y ese es un concepto claro que deben tener y que se debe propiciar a través de la regulación a que las cooperativas sean sostenibles para que puedan cumplir mejor su rol único, porque cada una tiene un rol distinto en un segmento socioeconómico distinto para mujeres, rurales, de distintas etnias, etcétera. Puede haber todas las variaciones que podamos imaginarnos. Y eso yo creo que es muy positivo y eso nos marca también esa complementariedad que hay con los bancos. En los bancos no existe esa gran diversidad, no existe esa gran diversidad en territorios. Más bien están muy centrados en zonas urbanas. Entonces vemos que eso le da una mayor complementariedad todavía a los sistemas y no necesitamos preocuparnos por delimitar canchas, que lo único que harían es generar más exclusión financiera. Ok, gracias Alberto. Voy con Margarita, por favor. Vamos a dar paso a las preguntas de nuestros asistentes al foro, al encuentro. Tenemos algunas preguntas que han sido ya seleccionadas. Margarita, voy con usted si es tan amable. ¿Cómo observa el proceso de capitalización de cooperativas pequeñas para alcanzar el capital social requerido de $200,000, por favor? Gracias, Andrés, y gracias a quien hizo la pregunta, porque este es un tema importantísimo. Y justamente empata en todo lo que acabamos de decir en este foro. Necesitamos entender lo que la sostenibilidad significa. Necesitamos tener clarísimo que estamos hablando de intermediarios financieros en un sistema regulado y que eso significa que hay ciertos niveles mínimos de gestión. Por eso, el Código Orgánico Monetario y Financiero, desde el 2014, cuando se emitió, dispuso que la Junta fije un capital social para las entidades. Y ese capital social mínimo de operación, que es lo que se fijó por parte de la regulación a fines del año anterior, ¿no es cierto?, a inicios de este año para las cooperativas, lo que permite es eso, establecer una línea a partir de la cual las cooperativas tendrán la posibilidad de atender adecuadamente las exigencias normativas, regulatorias y de gestión que son propias en un sistema regulado. Esa norma tiene un calendario de cumplimiento y ese calendario de cumplimiento lo que hizo fue estructurar la información que las entidades nos entregaban para poder establecer los momentos en los cuales se podía ir cumpliendo con esta capitalización, ¿no es cierto?, con estos niveles mínimos de capital social. Pero también la lógica que estaba implícita aquí era precisamente permitirles ver a las entidades cuál es su verdadera situación frente a esta participación. Y voy a volver a tomar el ejemplo de la cooperativa más pequeña de la que tenemos información que habíamos referido. Esa cooperativa obviamente tiene una naturaleza distinta. Esa cooperativa, aunque hayamos hecho durante todos estos 9 años de existencia de la superintendencia un esfuerzo enorme por no afectar su naturaleza y su estructura a través de la presión normativa y de la presión de supervisión, tiene dificultades. ¿Por qué? Porque necesita contador, porque necesita ciertos niveles mínimos de gestión, porque necesita tener un sistema informático para poder reportar la información al supervisor, porque necesita pagar el aporte de la COSEDE para tener el seguro de depósitos para sus socios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que las cooperativas tienen a través de esta norma un elemento más para poner la estructura para su sostenibilidad, para establecer adecuadamente esa estructura de sostenibilidad y tomar decisiones informadas a través de los niveles que corresponda, que no hay que olvidar, están integrados por sus socios. Entonces, por supuesto, hay un cumplimiento. El primer cumplimiento del calendario, el calendario tiene cumplimientos semestrales, es a finales de este mes. Nosotros hemos visto desde la superintendencia cómo las entidades
han ido haciendo no solo el análisis respecto de lo que es su posibilidad efectiva de cumplimiento, sino que ya se han acercado a la superintendencia en algunos casos, muy pocos casos, y esto es una buena señal, ¿no es cierto?, respecto de lo que va a pasar cuando verifiquemos el cumplimiento, a decirnos, vea, yo creo que no voy a cumplir y entonces mi plan es este. Y a través de la gestión de la supervisión y el fortalecimiento, por supuesto, encaminamos esos planes hacia lo que la normativa hace posible. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Eso es lo que precisamente significa poder establecer normativa diferenciada. Y ese es el camino deseable, que todos vayamos estructurando una sostenibilidad del sistema financiero, no del sector financiero popular y solidario, sino del sistema financiero nacional, en esta lógica de complementar lo que, insisto, tenemos y que es positivo, que es un sistema financiero integrado por entidades de distintas naturalezas que están en la capacidad de atender distintas necesidades en distintos territorios. Gracias, Margarita. Son las 10:39. Esta es una transmisión en vivo. Estamos llegando a todos los confines del Ecuador, a todo el territorio nacional y, por cierto, también internacional por la transmisión. Tenemos ya un auditorio de alrededor de 500 personas que están siguiendo este encuentro. Y estamos en el tramo que corresponde a las preguntas de nuestros asistentes. Tenemos una pregunta que quiero trasladar a Andrés Mideros. Andrés Mideros, hay una persona que nos ha enviado la siguiente pregunta, leo textual. Una ruta para conseguir la reducción de tasas activas podría ser la regulación de tasas pasivas para obtener un fondeo interno menos costoso. Eso es lo que pregunta nuestro amigo que está atento al desarrollo de este encuentro, Andrés. Muchas gracias, sí. Es parte de. Ahora, yo quiero referirme a algunos elementos que se han ido topando en sentido de el sector cooperativo es heterogéneo, es clarísimo, no podemos perdernos en eso. Hay muy pequeñas, hay muy grandes también. Creo que ahí hay que diferenciar un elemento. Lo que hace diferente al sector cooperativo no necesariamente es el tamaño, sino que son los principios bajo los cuales funciona y su razón de ser, su forma de gobierno, su forma de administración, su forma de control de riesgos, su naturaleza democrática, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que eso es un primer elemento, porque sí que hay cooperativas que tal vez por incentivos generados han buscado convertirse en bancos y funcionar como bancos privados, y sean medianas o sean grandes, o sea, la muy grande que hay, ya no es cooperativa porque ha cambiado sus principios. Lo que hay que evaluar es sus principios. Si una entidad financiera cambia sus principios democráticos, solidarios, y trabaja como banco, es banco, y vaya a la Superintendencia de Bancos y Seguros, directamente. Deje de estar en el sector cooperativo porque no lo es, no nos engañemos y no dañemos el sistema, porque generamos distorsiones. Luego, si nos vamos a las muy chiquititas, ojo que existe, y a mí sí me preocupa que con un nivel de capital social mínimo podamos desaparecer o fusionar a esas en otras con otra lógica y estemos llevando a las cooperativas a ser bancos y dejando un hueco que si hay una institución de intermediación financiera pequeña que funciona a nivel rural o urbano marginal, es porque cubre un nicho. Y si la sacamos de ahí y no se cubre ese nicho, lo que viene es todo el sector de la informalidad. O sea, sabemos que la formalización cuesta, queremos formalizar, tenemos que apoyar ese proceso. No creo que es un tema de tamaño en las cooperativas, es un tema de principios. No son bancos, no por el tamaño, sino por los principios con los cuales se maneja. Sí hay que buscar la sostenibilidad, absolutamente de acuerdo en que tiene que entrar la sostenibilidad. Y aquí hay segmentos para una regulación diferenciada. No podemos plantear la misma regulación a todas. Y después, ahí necesitamos apoyo. Yo creo que para bajar las tasas de interés en el sector cooperativo, hay que generar unos mecanismos, dos ideas centrales. Los mecanismos de apoyo, de fondeo, de financiamiento de segundo piso, la CONAFIPS, que Margarita señaló muy bien, hay que fortalecerla desde la política pública y que permita ser el ente que efectivamente lleva liquidez a los territorios a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero tenemos que fondearlo, tenemos que fortalecerlo, tenemos que permitir que se maneje la liquidez general de la economía y que pueda llevar a la cooperativa para que se ancle a procesos de desarrollo local.
Un elemento que es central, hay que tener en cuenta, cuando hay un banco grande en una parroquia rural y pone una agencia nueva o pone un banco del barrio o esas cosas que hay, ¿verdad? Capta recursos y la gran mayoría de esos recursos que capta en un territorio pequeño, entre comillas, lo lleva y lo coloca en crédito en las ciudades grandes, entre comillas. Le chupa liquidez al territorio. La cooperativa tiene que funcionar al revés. Y para eso debe existir CONAFIP y otros mecanismos que lleven la liquidez de donde se concentra la liquidez, que son los centros urbanos, ¿verdad? Y llevarlos a través de banca de segunda piso hacia las cooperativas de ahorro y crédito. Y ahí vamos a bajar desde el fondeo primero, y ya respondo sobre las tasas pasivas. Y eso tiene que estar anclado también con el desarrollo del sector real de la economía popular y solidaria, que son quienes son socios de las cooperativas. Hay que vincular. Lo popular y solidario, las economías solidarias se anclan en procesos locales. Diego lo dijo muy bien, circuitos cortos de producción, intercambio y consumo. Entonces el financiero y el real, el que produce, el que vende, van juntos, van de la mano. Y a este tenemos que fortalecerle también a través de acceso a mercados. Hoy hay una gran oportunidad de repotenciar las compras públicas para lograr eso en el sector de la EPS, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, fortalecer procesos locales. Fortalecer el sujeto popular y solidario desde el control social, apliquemos el balance social de las EPS. Fondear a través de CONAFIP u otros mecanismos con líneas de fondeo mucho más barata. La tasa pasiva a mí sí me preocupa. Yo estoy de acuerdo que tiene que estar fijada dentro de un principio de rentabilidad, sostenibilidad, 100% de acuerdo con eso, pero cuidado, estemos forzando a las cooperativas a bajar demasiado la tasa pasiva con la que capta recursos y los capitales se vayan a los bancos. Claro. No porque el uno sea bueno o el otro sea malo, sino porque si se desfondea, no funciona. Tiene que volverse atractivo de alguna manera para también poder mantener y captar los recursos. Así como no hay cómo bajar la tasa activa por decreto, no hay cómo bajar la tasa pasiva por decreto. Y hay que entender la necesidad de fondeo que se tiene. ¿Sí? Y quizás, a mi punto de vista, más que en la tasa pasiva, que sí hay que fijar de acuerdo a rentabilidad, sostenibilidad, pasa por bajar la tasa activa a través de fondeos mucho más baratos que permitan canalizar. Porque me preocupa que si hay una persona en un sector rural, por poner un ejemplo, donde trabaja una cooperativa y le bajas la tasa pasiva, esa persona que tiene recursos va a depositar en el banco o va a depositar en otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los flujos de circulación de la liquidez a nivel territorial cuando pensamos el rol de la EPS en términos de desarrollo territorial. Ok, gracias Andrés. Voy a dar la palabra ahora a Diego Mancheno para una pregunta que, si bien es cierto, tiene expresión puntual alrededor de lo que ocurre con el cooperativismo, pero tiene una implicación nacional. La pregunta que formula esta persona que nos está siguiendo es la siguiente. Por la crisis de la pandemia se ha incrementado la morosidad, lo que causará tarde o temprano una afectación en la central de riesgos. El gobierno ha flexibilizado el tema y ha permitido que se liberen de estar en la central de riesgo las personas que tenían deudas por debajo de los $1,000. ¿Qué pasará con los que tienen deudas menores? ¿Qué ocurre con aquellos que están en central de riesgo y están en dificultades? Es la pregunta, Diego Mancheno. Gracias, Andrés. Tal vez quisiera ligar un poquito esta pregunta al tema de la intervención de Margarita y la última de Andrés. Si hay regulación diferenciada, me parece que entre bancos y cooperativas, ¿no es cierto?, esa regulación diferenciada obliga a que haya una institucionalidad diferenciada. Y esto implica, por lo tanto, que los niveles de competencia que se puedan presentar entre las bancas y las cooperativas tienen que regularse. Porque si no, si es que voy a poner un ejemplo que a lo mejor no cae, si las regulaciones que se establecen para las cooperativas son más laxas que para los bancos, hay una competencia desleal. Porque yo puedo crear una cooperativa, ser tan grande como un banco, competir con el banco con una regulación más laxa. Entonces a mí me preocupa, ¿no es cierto?, el hecho de que una cooperativa crezca de la manera en que ha crecido la que nos cuenta Margarita. A mí me parece que hay un concepto en economía que es fundamental y básico en el sistema financiero. Too big to fail se conoce, ¿no es cierto? Es muy grande para dejarle quebrar.
Si es que una cooperativa es muy grande para dejarle quebrar, el costo de que entre en una crisis esa cooperativa puede ser gigantesco. Hay que tener cuidado. No solamente en el sistema financiero este concepto se aplica también y con mayor razón al sector cooperativo, porque los capitales que están en riesgo en uno y otro son distintos. El concepto es distinto. Entonces a mí me parece que sí tiene que ver el tamaño de la institución con la reglamentación de la cooperativa. Y asimismo me parece que se dejan de lado las cajas de ahorro. En el sector rural, más importantes son las cajas de ahorro que las cooperativas. Y a mí me parece que es necesario considerar ese proceso de intermediación que resulta carísimo para los campesinos no formalizados. Es necesario entrar a ver qué pasa con las cajas de ahorro. Ahora doy paso a la pregunta A mí me parece que la medida que ha adoptado el presidente es correcta, pero eso tiene que venir acompañado necesariamente de un proceso de reactivación, porque si no, esos morosos se van a convertir en cartera incobrable. La lógica es generar dinámicas económicas que permitan, ¿no es cierto?, que esas deudas puedan pagarse, para evitar que se corte el circuito financiero. Y aquí también una argumentación distinta con respecto al tema de las tasas de interés, Andrés. No es que el banco recoge plata y presta y se acabó o la cooperativa. El negocio financiero es un negocio esencialmente de flujos, no de stocks. Por lo tanto, en la tasa de interés, ¿no es cierto?, no solamente es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva y los costos, sino las veces en que una unidad monetaria circula en la actividad económica. Es decir, la ganancia que se obtiene en las operaciones que se generan en una actividad de crediticia. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo tal vez. Yo le doy un crédito, yo soy una cooperativa, le doy un crédito al Alberto, pero el Alberto no es que saca la plata de la cooperativa, sino que opera desde la propia cooperativa y eso empieza a dar vueltas con el comprador de los bienes que también tiene los productos de la cooperativa y el vendedor y etcétera. Entonces, una unidad de crédito circula y se da varias vueltas. Y la rentabilidad está asociada al número de veces en que esa unidad monetaria es utilizada. Entonces, ahí está también el tema de la tasa de interés, pues, la rentabilidad, la seguridad en la cadena de la operación del sistema financiero. Entonces, para cerrar la inquietud, si es que yo no logro reactivar el proceso de producción, si yo no logro reactivar la economía en su conjunto, si yo no logro reactivar el consumo, ¿de acuerdo?, voy a tener problemas con el techo que he establecido para salir de la central de riesgos, porque ahora son 1.000, mañana serán 2.000, pasado mañana serán 3.000. Entonces, es necesario y fundamental, ¿no es cierto?, generar procesos que nos permitan efectivamente reactivar el empleo, reactivar la actividad económica. Y en esto, insisto, ¿no es cierto?, las cooperativas en los territorios juegan un papel esencial, fundamental. ¿Por qué? Porque están articuladas a esos territorios. Gracias, Andrés. Gracias también a Diego Mancheno. Tengo una pregunta para Alberto Acosta, también de una persona que nos está siguiendo en esta transmisión. Alberto, la persona dice lo siguiente: ¿cuánto afectará al sistema cooperativo el anuncio gubernamental de poner en el mercado productos a 1% y a 25 años plazo con la morosidad de las instituciones financieras públicas? ¿Se puede contaminar el mercado? Pregunta. Bueno, esa oferta realmente es un crédito subsidiado, hay que estar muy claros. Un puntual es una cantidad de dinero específica para un crédito subsidiado. En algunos casos se puede cruzar con algunos clientes del sector cooperativo. Y definitivamente el riesgo de ese tipo de opciones de financiamiento siempre es la calidad de la cartera, porque se colocan rápidamente, fácilmente,
sin todas las garantías ni seguridades y la recuperación es muy baja. Ya lo hemos vivido en este tipo de programas en el pasado. Sin embargo, podría justificarse en este momento por una necesidad de reactivación, de entregar recursos en un momento muy complejo que estamos viviendo. Aprovecho para comentar sobre algo que se habló hace un momento, y cuando se decía, el problema es que si bajan las tasas pasivas, las cooperativas van a perder depósitos. Y este es un tema muy importante, y yo creo que ese sí es un tema que vale la pena analizarlo, porque la realidad es que en este momento la tasa efectiva pasiva que pagan las cooperativas supera el 6%, cuando los bancos pagan alrededor de un 3%. Y uno se pregunta, ¿por qué? Ya hablé del tema de los incentivos, del incentivo de que los socios piden que cada vez se les pague más. Ese es un incentivo. Pero también hay un tema por el lado del nivel de riesgo. ¿Por qué el socio de una cooperativa le exige a la cooperativa que le pague más? También está influenciado por el nivel de riesgo. Y ahí volvemos al tema de la regulación. Al haber esta diferencia regulatoria que no ha terminado de cerrarse porque hay los distintos segmentos, esto no es una realidad en las cooperativas más grandes del segmento 1, pero si nos vamos a las del segmento 4 o la del 5, sí es una realidad, el nivel regulatorio es inferior en esas cooperativas que una institución bancaria, por ejemplo. Entonces, un depositante va a decir, yo deposito ese dinero en esa cooperativa, pero como es más riesgoso, exijo un pago más alto para compensar ese riesgo. Entonces, esto lo que ratifica es la importancia de esta regulación con estándares internacionales que lleve a internalizar el objetivo de sostenibilidad y rentabilidad. Ese concepto del pasado, de la década anterior, cuando se pensó que regulación diferenciada era regulación más laxa, lo que hizo es hacer daño al sector cooperativo, porque le pone en desventaja. Entonces, para compensar las deficiencias regulatorias del pasado, tienen que pagar tasas pasivas más altas. Esto sobre todo en los segmentos más pequeños, repito. Entonces, el desafío es seguir mejorando esos estándares regulatorios, esos estándares de calidad y de eficiencia financiera, para que no haya esa desventaja y las cooperativas puedan gradualmente también ir teniendo que pagar un premio menor por riesgo para poder captar depósitos. Eso es fundamental dentro de la lógica de seguir reduciendo tasas de interés y es uno de los desafíos del sector cooperativo. Y un último comentario es que hay que estar muy claros que la actividad como la realizan las cooperativas no es que nace de un sistema de principios. Más bien los principios son el resultado de una estructura de propiedad que ellas tienen. La estructura de propiedad es la que fija los incentivos y hace que actúen de una u otra manera. Entonces, no puede existir una cooperativa que quiera actuar como banco. La estructura de propiedad no se lo permite. Es imposible, porque el banco tiene un principio claro que el accionista quiere recoger la mayor rentabilidad posible. El accionista es un grupo limitado de personas. En cambio, en una cooperativa hay una estructura distinta de propiedad que no permite que una cooperativa quiera transformarse en banco sin transformarse, que quiera actuar como banco. Y lo más importante, yo creo que crecer no es malo. El que una cooperativa sea grande no por eso deja de ser cooperativa. Cooperativa no es sinónimo de chiquito, cooperativa no es sinónimo de pobre. Estemos muy claros. Cooperativa es una estructura distinta de propiedad que lleva a otros incentivos distintos. Cooperativa hay de todos los tamaños, desde pequeñas hasta enormes, hasta con tamaños más grandes que los bancos, y eso no tiene nada de malo. Eso está muy bien. Lo importante y lo único que debe preocuparnos es que sean sostenibles, y eso se logra a través de que cooperativas rentables en el tiempo. Ok, tenemos la última pregunta para nuestros panelistas. Está dirigida a Margarita Hernández. Dice, sobre el encaje que prevé el nuevo Código Monetario y Financiero para las cooperativas, que pueda ser progresivo, ya que nunca han encajado, lo que causaría una reducción de su capital de trabajo. Margarita. Creo que estoy en la obligación de atender esta pregunta haciendo una especie de resumen de todo lo que hemos dicho, porque ahí hay un tema que impacta directamente en varias cosas que ya se han establecido. Que las cooperativas nunca hayan encajado no es cierto. Encajan, pero encaja un segmento, no todos los segmentos. Entonces, eso es justamente lo que se señalaba hace un momento, que hubo momentos en los que se pensó que hacer normativa diferenciada era exigirles mucho a ciertos segmentos y no exigirles nada a otros. O, en su defecto, establecer la normativa y poner un calendario de cumplimiento tan extendido
que en un momento determinado llegamos, por ejemplo, a tener un calendario de cumplimiento de provisiones para las cooperativas que significaba que iban a hacer la provisión que les correspondía 15 años después de existir la superintendencia, es decir, después de tener 15 años de control y supervisión. Eso es absurdo, perdónenme, pero es absurdo. Eso es precisamente engañarnos respecto de lo que es la aplicación de la normativa. ¿Qué es lo que corresponde? Hacer un análisis técnico, aplicar la normativa de manera progresiva, porque por supuesto, de no haber tenido regulación, control y normativa adecuada para la intermediación financiera, a tener que cumplir determinadas condiciones para la intermediación financiera, hay un trayecto que se debe caminar ordenadamente, y entonces ahí están los calendarios de cumplimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Y precisamente un paso más allá en este tema es lo del encaje. Encajan en este momento las del segmento 1 y es necesario ir progresivamente en función del análisis técnico de la información que las propias cooperativas reportan, estableciendo cómo se irá cumpliendo esto. Y ahí tomo las palabras de Diego, que fueron, creo yo, que el modo de entender y articular esto. Le llamamos sector financiero popular y solidario, porque está integrado por organizaciones que se complementan en distintos modos. Y entonces tenemos a las cajas de ahorro y a las cajas comunales que tienen una lógica y una gestión, y tenemos a las cooperativas y a las mutualistas con otra lógica y otra gestión, y tenemos una entidad de segundo piso que también forma parte de esta estructura, y lo que nos corresponde desde la normativa, el control, la supervisión y la interacción de los dueños de estas cooperativas, de los socios de las cooperativas, en los procesos propios con los cuales se relacionan con las entidades, para darle el rol que le corresponde a cada uno. Es decir, no confundir si es caja, si es cooperativa, y por supuesto, diferenciar claramente esta lógica social de la gestión de las unas versus lo que es los procesos de autocontrol y autogestión de las otras, especialmente cumpliendo sus roles relacionados con determinadas actividades económicas o determinados territorios. Ok, Gracias. Vamos a terminar. Quiero dar la palabra a cada uno de los panelistas, casi 30 segundos a cada uno, con el propósito de una referencia final y casi ya despedirnos. Así que empezamos con Diego Mancheno, por favor. Diego Mancheno, por favor, abrir el micrófono. Diego. Sí, perdón. Ya, ahí estamos. Adelante, Diego, por favor. Ya. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias y ha sido muy rico el panel, simplemente para insistir en el hecho de que efectivamente en el proceso de reactivación económica las cooperativas deben jugar un papel importante, y el gobierno debe considerar a las cooperativas en este proceso, porque la recuperación económica no es únicamente desde los centros productivos y desde los grandes centros financieros. La recuperación económica tiene que ser resuelta desde las localidades, en especial por los grandes problemas que nos ha traído la pandemia en términos de agudización de la pobreza, agudización de la inequidad, agudización de los problemas educativos en los territorios no centrales. Y en este sentido las cooperativas deben jugar un papel importante, ya no solamente en el sector productivo, sino también en el de los servicios, en el tema educativo, en el tema de la salud, en el tema de la nutrición. Es fundamental la participación de las cooperativas en los territorios para lograr una recuperación de la actividad económica, social, menos inequitativa. Gracias. Gracias también a Diego Mancheno. Vamos con Andrés Mideros, asimismo 30 segundos para despedirnos, por favor. Muchas gracias. Diferenciar y entender el rol. Es verdad que yo puedo ir a la cooperativa y pedir que pague más por mis ahorros, y como soy parte de la toma de decisiones me hace caso. Al banco voy y también le pido que me pague más por mis ahorros. El problema es que el banco no me hace caso,
porque la propiedad es privada y tiene una junta de accionistas que tiene otros objetivos. Entonces eso diferenciar, porque ahí hay una competencia desleal también y una distorsión dentro del sistema en su conjunto. Y esa propiedad diferenciada nos lleva a regulación que tiene que ser diferenciada. Y que una cooperativa crezca y que crezca mucho, creo que es el objetivo que todos tenemos, pero que crezca bajo unos principios del cooperativismo, que para eso es lo que son. Y eso me lleva, para cerrar, al rol. El rol es fundamental para el desarrollo, para la reactivación anclada a territorios. En eso coincido 100% con Diego. Y ahí vienen desde las CEPs, los temas de asistencia, los temas de aplicar el balance social, y desde la política pública el apoyo sobre todo al fondeo, como se ha dicho aquí, que llegue un fondeo mucho más barato para que se pueda fortalecer. Sí me preocupa que las últimas regulaciones que se están dando, el encaje es quitarles liquidez. El ponerles un capital social mínimo que deben tener para poder entrar es restringir la entrada de muchas organizaciones. Cuidado, estemos generando incentivos para que las cooperativas se conviertan en bancos. Lo que tenemos que lograr es sostenibilidad y rentabilidad desde principios cooperativos. Gracias. Gracias también entonces a Andrés Mideros. Informar a nuestra audiencia que Alberto Acosta ha salido de la sala en atención a un compromiso que tenía. Vamos a despedirnos. La última intervención, Margarita, si es tan amable. Muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar precisamente englobando todo lo que se ha dicho en lo que es la estrategia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para fortalecer el sector. Y esta estrategia aprovecha esta enorme capacidad de resiliencia que tienen las entidades, pero desde la perspectiva de la sustentabilidad. Tiene dos ejes longitudinales, por supuesto, la regulación por un lado, y por el otro lado el respeto irrestricto al derecho de los socios, que está atado con la naturaleza de las entidades y los principios del cooperativismo. Y tres ejes transversales que son la transparencia, el fortalecimiento y, por supuesto, la inclusión financiera. Transparencia porque necesitamos tener supervisión y control y necesitamos tener información. El fortalecimiento que pasa por la estabilidad financiera, la protección al consumidor y la necesidad de, aplicando los principios del cooperativismo, especialmente la cooperación entre cooperados, hacer asociaciones estratégicas para mejorar las condiciones de las entidades y, por lo tanto, las condiciones con las que estas entidades llegan a sus socios. Y, por supuesto, inclusión financiera con perspectiva de género, que tenga un componente muy fuerte de educación financiera, la transformación digital, que es en esta circunstancia que estamos viviendo una necesidad de las entidades, por supuesto, racionalizada en función de las necesidades de sus socios, la alfabetización digital y un trabajo que es, creo yo, de todos en el entendido de lo que hemos visto en estos últimos tiempos, que es el trabajar por productos de finanzas sostenibles, servicios financieros digitales que entiendan las necesidades de los socios, que atiendan adecuadamente esas necesidades en calidad, en oportunidad, pero que nos permitan efectivamente transformar la vida de quienes participan en este sector, un sector que forma parte importante del sistema financiero nacional, pero que precisamente tiene esas características que nos permiten no solo potenciar lo que el sector hace hacia sus socios, sino, insisto, potenciar los territorios en los que sus socios participan de manera complementaria, es decir, una visión de la economía popular y solidaria por los dos sectores que la integran. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias a mis compañeros de panel. Muchas gracias a la audiencia que ha estado con nosotros en el transcurso de estas prácticamente 2 horas del foro, del encuentro, para tratar asuntos vinculados al cooperativismo, en expectativa, en atención a la inauguración del nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso. Son las 11 de la mañana, 6 minutos de este jueves 10 de junio del 2021, momento de despedir. Agradecer a Irene Vélez, Diego Mancheno, Alberto Acosta, Andrés Mideros y Margarita Hernández, que han estado con nosotros en el transcurso de este encuentro. Y, por cierto, agradecer a la Caja Central FINACOP, que ha sido quien ha llevado adelante la realización de este foro. Me quedo con una de las expresiones formuladas en el transcurso de este diálogo, en el sentido de que el cooperativismo tiene un rol fundamental a esta hora para la reactivación de la economía. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias.
Agradecemos Muchas la gracias. participación de nuestros panelistas y nuestro moderador. Ha sido realmente una jornada de enriquecimiento, de conocimiento para nuestras socias, como ellas realmente se merecen. Vamos a recibir ahora al doctor Marín Bautista, gerente general de la Caja Central Financop. Muy bien, muchas gracias a todos. Realmente excelente la intervención de todos los panelistas. Nos han dejado unas ideas totalmente claras, reflexiones muy puntuales. El tema de la sostenibilidad ha sido uno de los temas reiterados. Yo creo que es el camino, es la visión que tenemos que tener, revisar un poco los estándares de gestión. Es importante, tenemos un desafío por delante muy fuerte, pero hay que hacerlo. Y creo hay que hacerlo cada vez más unidos, hay que integrarnos cada vez más, a través de los diferentes mecanismos que existen y a través de su caja central, con todo gusto. Y hay una apertura de la señora superintendente y creo también de la señora vocera del presidente Guillermo Lasso, para presentar propuestas. Creo que hay que iniciar un diálogo, hay que hacer propuestas, dialogar un poco. Hay varios temas sensibles que nos corresponde topar para direccionar apropiadamente la gestión de nuestras instituciones. Yo, mientras tanto, le doy un abrazo. Muchas gracias a todos por participar. En Financop estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Recordar también a los asistentes que este evento y mayor contenido de valor cooperativo pueden accederlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como LinkedIn. Además, también tenemos YouTube. Bueno, queremos agradecer su asistencia, recordando que también llegar juntos es el principio, mantenernos juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito, y aún más siendo cooperativos. Somos su apoyo de siempre, Financop. Muchas gracias.